Hola, yo soy Jessica Méndez Colbert y este es Bufete Emanueli, el podcast. Un podcast semanal donde discutimos asuntos legales importantes para ti y para Puerto Rico. Tocamos noticias legales, profundizamos en temas específicos y contestamos tus preguntas para hacer el derecho más accesible. Este podcast sale todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo, pero lo pueden ver posteriormente en nuestro canal de YouTube o en su plataforma de podcast preferida. También para mantenerse al día con nuestro contenido pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Pueden también accesar nuestra página de internet www.bufete-emanueli.com para que puedan ver nuestro contenido, conocer sobre nuestros servicios y nuestra localización, que las oficinas están en Ponce y San Juan. Y recuerde que nada de lo discutido en este episodio constituye una consulta legal. Si usted necesita una consulta, puede comunicarse a nuestras oficinas al 787-848-0666 y con gusto vamos a coordinar esa cita. Y ahora, vamos al episodio. Saludos a todas las personas que nos sintonizan en este Bufete Emanueli, el podcast. Yo soy Jessica Méndez Colbert. Y yo soy Zoe Negrón Comas. Pues este episodio lo estamos grabando desde la librería La Esquina en Río Piedras, así que les invitamos a que se den la vuelta por acá porque el sitio está súper chévere. Adquieran un libro, dense un cafecito y pásenla bien, que pues el sitio está súper chulo. Les agradecemos por darnos la oportunidad de grabar el podcast desde aquí, así que espero que se den la vuelta. De acuerdo. Hoy vamos a hablar de derecho laboral, porque siempre pues hay muchas dudas, muchas preguntas y este tema en particular crea mucha controversia y es quizás el error número 1 que se comete dentro de este ambiente laboral, relaciones laborales, y se trata de... el contratista independiente. Sí. Lo cómico de este tema es que causa confusión en ambos lados de la relación obrero-patronal, así que vemos los mismos errores en ambos lados. Sí, y pues por eso queremos discutir qué es esa figura del contratista independiente, cómo ha cambiado la legislación para ahora poder identificar mejor lo que es un contratista independiente y pues irle dando tips, ¿verdad?, para tanto empleados como patronos para que sepan cómo manejarlo, cuál es la forma legal de establecer una relación contratista independiente o empleado. Y pues como siempre vamos a contestar preguntitas que nos llegan por las redes. Sí. Lo primero que tenemos que aclarar es que el que usted sea un empleado y no un contratista independiente no quiere decir que usted no tiene un contrato. El contrato de empleo no necesariamente tiene que ser un contrato escrito, pero sí es un contrato. Usted y su patrono tienen un contrato mediante el cual usted se obliga a hacer X o Y tareas o funciones de una empresa a favor del patrono a cambio de una remuneración y sujeto, ¿verdad?, a los términos y condiciones de esa empresa en particular. Porque usted sea empleado, no me diga que no tiene un contrato. Sí, y esto del contrato de empleo siempre crea mucha confusión porque la primera pregunta es esa, si tiene que estar por escrito obligatoriamente. Pues mira, no, como regla general no, porque a menos que una ley especial indique que tiene que haber que el contrato tiene que estar por escrito, pero la realidad es que no. O sea que usted puede trabajar en un lugar, ser empleado y no tiene que estar ese contrato por escrito. Claro, la recomendación es que sí, que se haga por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, yo siempre digo, así que debe estar por escrito. Pero pasando ese paso, hay que entonces ver cuando se otorga ese contrato, si lo que usted está otorgando es de contratista o de empleado, ¿verdad? Porque ya pues tenemos la famosa ley 4 del 2017, que es la reforma laboral, que no es una reforma nada, que lo que hace es quitar derechos a los trabajadores, pero bueno, es lo que tenemos. Y esa ley es la que establece esa definición de lo que es un contrato de empleo, que es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Bien importante, que esa definición excluye expresamente al contratista independiente. Así que si usted es contratista independiente, ese contrato que usted tiene no es de empleo. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Sí, y eso no quiere decir que si su contrato dice contratista independiente, usted no es empleado, ¿verdad? Como vamos a discutir ahora, hay una serie de criterios, de elementos que se tienen que considerar para saber si en efecto, de hecho, en derecho,
usted es un empleado o es un contratista. No es tan sencillo como tener contrato de empleo, contrato de contratista independiente, valga la redundancia. Así que, ¿cómo entonces vamos a hacer esa determinación? Una cosa que siempre me gusta puntualizar, a veces cuando estoy haciendo una entrevista a una persona que quiere una consulta, le digo, ¿y usted es contratista independiente o es empleado? No, yo trabajo por servicios profesionales. Contratista independiente, servicios profesionales, es lo mismo, es lo mismo. Y es bien importante conocer la diferencia entre contratista independiente, servicios profesionales versus empleado, porque para empezar, los derechos que cobijan, las leyes que aplican, no son las mismas. Así que dependiendo de si usted es contratista o si usted es empleado, pues entonces va a regir una relación totalmente diferente dentro del contexto de esa relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha estado pasando desde siempre, desde los siglos de los siglos? Pues que cuando había una controversia, por ejemplo, puede surgir por un despido o por una terminación de contrato, surge entonces, no, pues yo quiero mi mesada. No, pero es que no te corresponde el despido injustificado, la ley 80, porque tú no eres empleado, tú eres contratista independiente. Entonces hay que determinar, usualmente a través de los tribunales, si se trata de un empleado o de un contratista independiente. Y antes, pues había que ir a los casos que ya había resuelto el Tribunal Supremo y aplicando esos hechos acá, unos criterios que ya el Tribunal Supremo había estado pues, estableciendo, y de esa manera pues los tribunales determinaban. Pero con la Ley 4, en el 2017, pues ya se establecen sí unos requisitos para por lo menos establecer una presunción de que usted es contratista independiente. Y eso es lo que queremos discutir uno a uno para que usted pueda ir tomando nota, patrono y empleado, de si eso se da en su relación con su patrono o, ¿verdad?, con su contratista, para que pueda determinar si está en la vía de contratista independiente o de empleado. Sí, como digo Jessica, si estamos hablando de una presunción incontrovertible, es el término que utiliza la ley. Así que si la persona que está alegando que usted es un contratista establece estos elementos, no puede controvertirse esa presunción. Ya usted está declarado un contratista independiente. Así que es muy importante escuchar cuáles son esos requisitos, porque si se establecen, no tiene remedio. Sí. Si no se establecen, pues usted tiene la habilidad de acudir a otras formas de prueba para decir que usted sí es un contratista o no es un contratista, dependiendo de verdad de qué es lo que está intentando de probar. Y son varios, así que vayan dándole pausa y tomen nota porque son varios y hay unos que son dados y hay otros que pues dependiendo. Así que el primero sería si la persona ha solicitado un número de seguro social patronal, un número de, en el caso, ¿verdad?, local, el registro de comerciante. Eso, que lo haya solicitado o que lo tenga, pues ya da ese primer paso de que usted es contratista independiente, porque si usted es empleado, usted no necesita un número de seguro social patronal porque usted trabaja ya para un patrono. El concepto de contratista independiente implica que usted es su propio jefe, que usted maneja su propio negocio proveyendo servicios y que por eso pues usted tiene su propia actividad comercial y necesita su número de seguro social patronal. Y por esa misma razón, el segundo es que usted haya radicado unas planillas reclamando un negocio propio. Versus, por ejemplo, las personas que son contratistas independientes, pero lo que tienen es ese único contrato de servicios profesionales y radican como si fueran un empleado, básicamente. Y eso es fácil, cuando vemos las planillas, es fácil de saber, porque si usted es empleado, a usted le van a dar la famosa W2. Que la W2 dice lo que usted se ganó en el año, dice las deducciones de Seguro Social, Medicare, pero si usted es contratista, pues le van a dar la 480, que la 480 dice lo que usted se ganó en el año, pero no necesariamente tiene todas estas otras retraídas de deducciones, porque por ley pues no proceden por usted ser contratista independiente, y lo que tiene es unas deducciones básicas que se hacen de income tax. Entonces pues cuando usted va a radicar la planilla, ya el contable va a saber, ¿verdad?, cómo tramitarla, si como negocio, como empleado, meramente por ese formulario que le tienen que proveer. El otro, ya se me olvidaba, el otro, que tenga un contrato escrito. Ya ven
que ahora en el contexto de la ley 4, para determinar que se pueda establecer la presunción de que es un contratista, sí tiene que estar el contrato por escrito. Y obviamente ese contrato tiene que decir que es de contratista independiente, porque si dice que es de empleado, pues vamos, hay una controversia ahí. Así que tiene que decir que esta relación es de contratista independiente. Pero tú dijiste algo bien importante. El hecho de que lo diga no quiere decir que lo es, porque el papel pues aguanta todo lo que uno le ponga y uno puede escribirlo ahí, lo puede poner bien grande y todo, pero en realidad si no cumple con los otros criterios o si el patrono mismo, la relación que fomenta es realmente de empleado, pues no hay presunción que valga, ¿verdad? No hay manera de que se establezca que es un contratista independiente. Así que ese contrato, y ahorita vamos a ir dándole puntitos ¿verdad? De consejo para que ese contrato en realidad refleje que es contratista independiente. Porque cuando nosotros estudiamos derecho nos dicen, el nombre no hace la cosa. Tú le puedes poner ahí que es de contratista y a lo mejor no lo es. Y también tiene una razón de ser que ese contrato tenga que ser por escrito, porque cuando uno es un empleado, que ese acuerdo puede ser algo verbal, hay una serie de leyes que establecen deberes, derechos de la persona como empleado y del patrono hacia su empleado. Pero cuando uno es un contratista, lo único que rige esa relación con el principal es lo que aguanta ese papel, ¿verdad? Y, ¿verdad? Sujeto a todo lo demás que hemos dicho, pero hace falta un papel para establecer esa relación, porque si no, no sabemos cuáles son los términos y condiciones. Entonces, próximo requisito es que se le haya, mirando la libretita del saber, tienen que haberla visto ya en todos los episodios, yo creo, que se le haya requerido a la persona tener las licencias y permisos para operar un negocio o para proveer servicios. O sea, si es algo que se le requiere a esa persona que obtenga por su cuenta, pues no es parte del empleo, no está operando bajo los permisos del principal, y eso contribuye a que sea un contratista independiente. Sí, eso puede ser, por ejemplo, un perito electricista o un plomero que tenga sus correspondientes certificaciones, colegiaciones, pues hasta donde duren, ¿verdad? Y todas esas licencias que sean necesarias para poder ejercer esa profesión, ¿verdad? Ahí puede haber algún tipo de problema, porque y si el servicio que yo proveo no necesariamente requiere de una licencia particular o de una certificación, pero en realidad sí estoy trabajando como servicios profesionales, pues a lo mejor entonces esa persona no cumple con ese criterio y no puede establecer la presunción. Pero eso son cosas, ¿verdad?, que se ven caso a caso según surjan las controversias. Entonces, hasta ahí, lo que hemos dicho es lo que la ley dice que tiene que estar para que se considere como contratista independiente, pero hay otros criterios adicionales que la ley hace la lista y dice, por lo menos de estos que vamos a decir ahora, se tienen que cumplir 3 para poder establecer esa presunción completa. El primero siendo que hay que mirar el nivel de control que tiene esa persona como contratista o la discreción que tiene para ejercer o realizar ese trabajo, dar ese servicio. Y eso lo que significa es que el patrono no me ponga una serie de listas de cosas, de tareas, un job description de las cosas que yo tengo que hacer a base de este contrato y que yo tengo discreción sobre cómo yo doy ese servicio. Por ejemplo, vuelvo con el ejemplo del perito electricista o el plomero, pues se contrata en esta empresa, yo no le tengo que decir cómo hacer ese trabajo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, qué materiales necesita, cuáles son los pasos que tiene que seguir, nada de eso. ¿Por qué? Porque ese servicio típicamente puede ser un servicio profesional. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un asistente o una asistente administrativa, donde yo le digo, estas son tus tareas, tú te vas a encargar de redactar estos documentos, hacer estos envíos, contestar estas llamadas, manejar este calendario. Tienes ya una tarea y tú no tienes discreción para decir, esto sí lo hago, esto no lo hago. Pues ya ahí ven la diferencia de cómo es que se maneja ese criterio del nivel de control. El otro tipo de control que tendría un contratista independiente es el del tiempo, ¿verdad? Porque un empleado generalmente tiene un horario, tiene de 9 a 5, tiene unos días en semana que trabaja versus un contratista que se supone que sea su propio jefe. Así que establece los horarios en los que va a dar ese servicio. En el ejemplo del plomero o el electricista, ¿cuántas veces no han tenido uno que esperar a que el plomero o electricista llegue a su casa? Porque el horario lo ponen ellos, versus
nuestra asistente administrativa que tiene que estar en la oficina de 9 a 5, igual que está el jefe o el patrono, porque entonces si no, no funciona ese servicio. Así que tener el control sobre cuándo se realizan esas tareas es otro de los elementos que pueden utilizarse para establecer esta presunción. Exacto, que no puedes decir, mira, como no estuviste aquí, no cumpliste con este mínimo de horas, pues te despedí, ¿verdad? Pues no, porque no necesariamente tiene que haber ni siquiera ese mínimo, o sea, ese periodo de tiempo en específico en el que tú tienes que estar aquí. Otro de los criterios sería el que no se requiera exclusividad con lo que le llaman el principal, ¿verdad? Que vendría siendo el patrón, ¿no? Pero no es patrón. Y es que yo, como proveo este servicio, puedo trabajar aquí y darte el servicio a ti, pero también puedo hacerlo en otros lugares. Se me ocurre, se da mucho que las oficinas médicas contratan personas para la facturación a los planes médicos, porque los planes médicos le hacen la vida imposible a los médicos, pues contratan a una persona. Eso podría cualificar como un empleado o empleada, dependiendo de los criterios, pero también puede ser un servicio profesional, porque yo puedo ir unos días, los días que yo entienda conforme a mi tiempo, y hago ese trabajo, pero también le puedo proveer ese servicio a otros médicos. Y no hay una exclusividad. Y de igual manera, si yo como contratista tengo la libertad de contratar otras personas para que me ayuden en eso, usando el ejemplo de la facturación, me gusta que tú me das el ejemplo, yo lo sigo. Exacto, lo seguimos arrastrando. Usando el ejemplo de la facturación, si yo, vamos a decir que tengo una mini corporación de servicios profesionales de facturación y yo contrato entonces a otras personas que hagan el legwork, que hagan la facturación como tal. Que entonces yo contrato con la oficina médica, pero yo tengo una persona para esta oficina y una persona para esta oficina. Entonces, esa interacción entre la oficina médica y la facturación sigue siendo de servicios profesionales, no es una de empleados. O en el plomero, un ayudante que pueda contratar, y eso no lo paga el principal, sino que yo misma, pues de lo que yo recibo a base de mi contrato de servicios profesionales, pues yo le pago a esos empleados que contrato para que me asistan a dar ese servicio. Otro criterio, que la persona invierte en equipo, en materiales para poder proveer ese servicio. Incluso que yo me pongo mi propio uniforme y todas esas cosas. Pues también eso abona a que es contratista, porque de ordinario un patrono, una relación de empleado-patrono, yo te tengo que proveer uniformes, yo te tengo que proveer los materiales para que tú puedas hacer tu trabajo, sea la computadora, o sea el celular, o sea ya ves, materiales, herramientas y ese tipo de cosas, pero cuando tú eres contratista, tú llegas con tu guaguita, con tus propias herramientas, con tu computadora, tu propio celular, y tú te provees todo eso para poder dar ese servicio. Así que de estos últimos 1, 2, 3, 4, 5 criterios que acabamos de dar, por lo menos 3 se tienen que cumplir para que la presunción aplique. Y cuando escuchamos todos estos criterios y todo esto que hemos discutido, es evidente que la intención del contratista independiente es que usted sea su propio jefe, usted tenga su negocio y usted alquile sus servicios, por decirlo de una manera, a otras empresas, otros negocios. La idea no es que usted le sirva a solamente a un patrono. El problema es que en Puerto Rico hemos observado una tendencia a que muchos patronos, en lugar de tener empleados, quieren tener contratistas de servicios profesionales. ¿Y por qué será eso? Sí, eso tiene una razón de ser. Como yo mencioné al principio, pues cuando se trata de contratista independiente, pues hay una serie de deducciones, por ejemplo, que no hay que hacer. O sea, tú solamente haces esa deducción básica de contribución sobre ingresos, pero no tienes que sacar seguro social, no tienes que sacar Medicare, no tienes que sacar otro tipo de deducciones que se dan, no tienes que proveer beneficios como planes médicos, vacaciones, enfermedad. O sea que toda esta serie de cosas que es bien burocrático y tedioso, ¿verdad? Para el patrono manejarlo, pues no lo tiene que hacer cuando se trata de un contratista independiente. Por lo tanto, puede resultar menos costoso, entre comillas, para los patronos el tener contratistas independientes. Y digo entre comillas porque si resulta que es un empleado y te cogen, vamos a hablar de esas consecuencias también. Pero esto ocurre a veces por iniciativa del patrono, pero también por iniciativa de los empleados, porque hay esta percepción de que si me voy por servicios profesionales, pues gano más, ¿verdad? Porque no tengo todas estas deducciones, pero en realidad no es correcto, o sea, porque
pues no tienen estos beneficios, pues tú tienes que costearlos tú mismo. Ujú. Tú tienes que entonces costear tu plan médico, tú tienes que hacer tú los pagos de Seguro Social y Medicare, por lo tanto tienes que llenar esa planilla también y viene ese cantazo en abril que tienes que sacar 1,000 y pico de cantazo. O sea que realmente no es así de que pues gano más cuando estoy por servicios profesionales, hay que analizar todos esos factores. De hecho, esa es una de las preguntas que nos hicieron en las redes. ¿Cuál entonces es el contrato que debería de buscar, el de empleo o de contratista? Y la contestación Como famosa. la que siempre nos gusta, depende. Y hay una serie de criterios que podemos considerar, incluso nosotros la hacemos a cada rato mientras, tanto en consultas como parte de los trabajos del bufete, ¿verdad? Considerar tanto para el patrono / principal como para el empleado / contratista, qué entonces le conviene. ¿Y Sí. qué podemos considerar para hacer eso? Por ejemplo, en el caso de una persona que está, o de empleado o de contratista, qué flexibilidad está buscando, si está buscando algo que le traiga los beneficios como tú mencionas, cuál es la necesidad particular que tiene en ese momento. Si es una persona que está freelancing, pues un contrato de servicios profesionales le funciona mucho mejor porque le da esa flexibilidad de ir para adelante y para atrás. Pero una persona que está buscando ese ingreso fijo y el plan médico y todo lo que necesita para una familia, por ejemplo, pues tal vez le beneficia más un contrato de empleo. Así que hay que considerarlo. Pero también depende de las necesidades del patrono y de el tipo de posición, porque hay unas posiciones que por default van a tener que ser como empleado. Por ejemplo, mencionaba yo la asistente administrativa o el asistente administrativo. Pues mira, esas posiciones típicamente van a ser empleados. ¿Por qué? Porque yo lo necesito para poder mantener las operaciones de mi negocio ¿verdad? Como patrono. No es algo que yo puedo pues delegar y decir, bueno, pues tú lo haces en tu tiempo, ¿no? Porque yo te necesito ahí de tal hora a tal hora porque hay unas llamadas, hay unas cosas, la operación. O sea que hay unas cosas que no hay break, van a tener que ser empleado y eso pues también hay que evaluarlo dentro del contexto de la operación del negocio. Por ejemplo, en las oficinas de los abogados, tú puedes tener abogados que son empleados o empleadas, pero de igual forma puedes tener abogados que son contratistas independientes porque te dan servicios a tu bufete, pero le dan servicios a otro bufete también. Pero vuelvo y digo, la asistente administrativa tiene que estar ahí, tú tienes que requerirle un horario, tú tienes que proveerle un espacio, tienes que darle materiales, usa tus propios materiales, porque usa el teléfono de la oficina, la computadora de la oficina, pues entonces no hay break, no va a poder cualificarse como contratista independiente. Así que hay que mirar específicamente la necesidad del patrono, las necesidades de la persona, porque como tú dices, si dentro de tu necesidad financiera se puede hacer porque el tipo de trabajo que vas a ofrecer pues podría entenderse dentro de la ley, pues perfecto. Sí, pero entonces todo eso para decir que depende cuál Sí. de las relaciones contractuales queremos tener, pero volviendo al principio, el hecho de que mi contrato diga contratista no quiere decir que sea contratista, puede ser que sea empleado y eso tiene una serie de consecuencias. El haber clasificado a un empleado como contratista puede tener consecuencias negativas para un patrono o pues, puede tener consecuencias positivas para la persona que estuvo trabajando, por lo menos after the fact, ¿verdad? Sí. Durante, no tanto. Yo diría que los patronos son los que realmente tienen que cuidarse más de esto y de tener la relación establecida conforme a la ley, porque pues las consecuencias económicas son fuertes. O sea, si tú tienes personas que son empleados, pero lo estás catalogando como contratista independiente, pues hay una serie de cosas con las cuales tú no estás cumpliendo, tú no le estás dando fondo, tú no le estás dando, no estás haciendo tu contribución patronal de seguro social, de Medicare, y todas esas cosas conllevan el que después, cuando se explote el bollete, pues sí lo tengas que pagar con penalidades también. Además de que y obviamente pues te encarece la operación que te lo pudiste haber ahorrado si en realidad pues planificas financieramente las operaciones de tu negocio considerando a esas personas como empleados o empleadas. El otro issue también es la aplicación de las distintas leyes, ¿verdad? Porque entonces estás violando el derecho que tienen esas personas a sus días de vacaciones, sus días de enfermedad.
y que si se termina la relación, pues entonces hay que ver la aplicación de la ley 80 y del despido injustificado, porque un contratista independiente tú podrías con mayor flexibilidad dar por terminado ese contrato, pero un empleado o empleada tienes que tener esa justificación, que no es que para los contratistas no haya que tener esa justificación necesariamente, pero en el contexto de empleados o empleadas ya está requete regulado que tiene que haber una justificación y si se determina que es empleado vas a tener que pagar esa mesada que dependiendo del cálculo que aplique por las enmiendas que han hecho, pues puede ser una cantidad sustancial. Y lo de la ley 80 es importante que se evalúe bien ese contrato, porque ley 80 de despido injustificado lo dice claramente, si es contratista independiente, ¿verdad? O sea, no aplica porque no es empleado o empleada. Ahora, uno puede mirar ese contrato y si ese contrato tiene un término, pues terminamos determinando, es empleado porque no cumple con los requisitos, pero a término no le aplica la ley 80, así que hay que consultar, hay que evaluarlo caso a caso para ver realmente qué es lo que tenemos entre manos y evitar posibles controversias y litigaciones. Entonces, desde el punto de vista de la persona que está siendo contratada, ¿verdad? Si pasa todo ese periodo de tiempo que está rindiendo servicios y resulta que realmente era un empleado, entonces en todo ese tiempo no estuvo la persona rindiendo esos beneficios de una relación obrero-patronal y eso son pérdidas. Y después para, ¿verdad? Recuperarlas al final del camino si hay una terminación de empleo, hay que entrar entonces en estos litigios y en estas controversias. Hay que ir al tribunal a probar, yo no era un contratista, yo era una empleada. Exacto. Y eso es, ¿verdad? Un proceso tedioso, oneroso, largo. Sí. Al final del camino puede que tenga, ¿verdad?, la virtud de que el proceso funcione, pero no le quita que haya pasado por todo ese proceso. También se crean controversias con la relación, ¿verdad? Porque contrato a la persona como contratista independiente, pero después pretendo controlar la forma en cómo provee ese servicio, el tiempo, le quiero decir, tienes que usar este uniforme porque, ¿verdad? Para que me represente. Y entonces, en esa medida, pues sí, o sea, si vas a querer ese nivel de control, pues no puedes contratarlo como contratista, necesitas entonces una relación obrero-patronal para que puedas tener control sobre todos esos aspectos. Y pues se la cera porque lo contrata como contratista y entonces después empieza, no, pero mira, te quiero aquí a las 8 y pues no te puedes ir hasta las 5, entonces el contratista va a decir, pero ven acá, es que eso no es parte de mi contrato como contratista, así que esas cosas hay que mirarlas también. Y también eso tiene un efecto en responsabilidad civil extracontractual, que es la manera fancy de decir daños y perjuicios, que es la manera fancy de decir una demanda porque me causaste un daño. Sí. En el caso de un empleado, la ley establece, el empleado que en sus funciones causa un daño, pues el patrono responde. ¿Verdad? Nada nunca es tan simple como eso, pero vamos a ponerlo de esa manera. En el caso de un contratista, pues eso es lo que tenemos que mirar. Primero, ¿cuánto control estaba ejerciendo ese principal sobre el contratista que causó el daño? Porque si estaba ejerciendo un control de todo lo que estaba haciendo, entonces hay una responsabilidad vicaria. Y si también depende del tipo de tarea que está haciendo el contratista, pero para ponerle esa responsabilidad, si miramos la relación que están teniendo entre ellos y vemos un control análogo al de un patrono y un empleado, pues también responde patrono. Así que hay que tener cuidado de no crear esas relaciones que después nos lleven a tener una relación de, ¿cómo se dice? Vicaria. Una relación vicaria. Pues, respondo por lo que hizo otro, ¿verdad? Exacto. Pues yo creo que hemos cubierto todo, la pregunta de las redes sociales la cubrimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conviene más? Y no sé, algún comentario. Yo siempre digo cosas finales, pero lo voy a decir. Ajá. El consejo más importante, porque es que este problema de contratista versus empleado siempre se da para ahorrarse chavo, ¿verdad? Por un lado ahorrarse chavo y para ganarse chavo por otro lado, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de la persona empleada o contratista como desde el patrono principal. Así que no lo haga, consulte, porque antes de llevar a cabo todos estos procesos, saben ahora que tienen que ser contratos por escrito, si van a ser de contratista independiente, pues miren, consulte antes y evítese un problema, tanto el empleado o empleada como el patrono, ¿verdad? Evítese un problema porque
es como dije ahorita, a veces los empleados mismos dicen, no, ponme como contratista porque quiero cobrar más. Y después tienen que estar litigando el asunto para poder lograr su mesada. Los tribunales se tardan un montón de tiempo porque se supone que se vean rápido, pero no se ven rápido. Así que evítese, consulte, estamos a la orden. Y nada, yo creo que puedes hacer la moción de cierre. Y puedo hacer lo único otro que iba a decir es que a mí me gusta siempre decir que el derecho como la medicina es mejor preventivo. Sí. Así que prevenimos los problemas, así que oriéntese. Y con Sí. eso, moción de cierre. Moción de cierre pendiente al próximo episodio.